¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Espero que bien. Sean bienvenidos al canal de Relator JS. En esta ocasión les traigo el segundo video del capítulo 2 del volumen 5 de la novela ligera de Arifureta. En el inicio de este capítulo tuvimos a Hajime, Yui y Shia vagando por el océano y un día, mientras almorzaban, se encontraron con una patrulla de tritones de Raisen. Después de algunas discusiones y bofetadas de pescado, la patrulla guió al grupo a la ciudad del océano. Una vez allí, mientras Hajime hablaba con el capitán de la guardia, el resto del grupo, Tio, Kaori y Miu, aparecieron. Finalmente encontraron a la madre de Miu, Remia, y después de contarle todo lo que pasó, se quedaron en la casa de Remia y pues ahí se desató las diferentes situaciones de las chicas. Al final, después de unos días, Hajime y las demás empezaron el viaje al siguiente laberinto, y en este video veremos la primera parte de esa travesía. Espero que disfruten el relato y lo apoyen, que no te cuesta nada. Bueno, no me enrollo más y comencemos. Volumen 5 de la novela ligera de Arifureta. Capítulo 2. Las ruinas hundidas de Melusine. Parte 3. Viajaron unos 300 kilómetros al noroeste. Allí se escondían las ruinas hundidas de Melusine según Milady Raisen. Sin embargo, no habían tenido tiempo de sacarle su ubicación exacta antes de que ella los hiciera desaparecer. Encima de eso, ella había mencionado algo sobre la luna y necesitaban el escudo de Gruen. Por ahora, Hajime decidió encontrar la ubicación de las ruinas y luego seguir desde allí. Llegaron al lugar que Milady había mencionado alrededor del mediodía y comenzaron a buscar en el fondo del océano. Desafortunadamente, no encontraron nada importante. Como era una ruina hundida, Hajime había esperado encontrar algún rastro de ella en el suelo, pero no había nada. La única diferencia era la profundidad. Las áreas circundantes tenían alrededor de 100 kilómetros de profundidad, pero la supuesta ubicación de las ruinas era un poco menos profunda. El grupo, a regañadientes, interrumpió su búsqueda y decidió hacer lo que Milady había dicho. Esperaron pacientemente a que saliera la luna. En este momento era el atardecer. El sol se había hundido casi por completo bajo el horizonte e iluminaba el cielo con el último de sus rayos. Tanto el mar como el cielo estaban teñidos de un deslumbrante tono de bermellón. Una sola ráfaga de luz atravesó el agua, conectando el horizonte y el sol. No importaba el mundo, la belleza de la naturaleza no había cambiado. Hajime ancló el submarino y se dirigió a la cubierta. Quizás si sigo ese rayo de luz hasta el sol me lleve de vuelta a casa, Hajime pensó ociosamente. ¡Ja! ¡Qué ridículo! Se sonrió ante su propia estupidez. ¿En qué estás pensando? Kaori caminó hacia él. Acababa de salir de la ducha que él había instalado en el submarino y su pelo estaba húmedo. Yue, Shia y Tio la siguieron. Parecía que todas se habían estado duchando, ya que su piel estaba ligeramente enrojecida y sus cabellos húmedos. Fue un espectáculo fascinante. La ducha vertía agua caliente directamente del techo, por lo que era posible que todas ellas tomaran una al mismo tiempo. Supongo que ahora se llevan bien. La razón por la que Hajime había subido a la cubierta en primer lugar era porque no había querido que lo ataran para que se uniera a ellas en la ducha. Tio había invitado a Hajime a ducharse con ella antes, lo que por supuesto significaba que Yue, Shia y Kaori habían insistido en que también se uniesen a ellas. Hajime había dejado claro que la única persona que quería ver desnuda era a Yue. Sin embargo, Kaori y las demás le habían ignorado completamente. Tio y Kaori lo habían inmovilizado mientras Shia intentaba noquearlo con Druken. Al final había huido a la cubierta temiendo por su vida, aunque empezaba a preguntarse si era un fracaso de hombre por no aceptar sus avances. Hajime agitó la cabeza desterrando pensamientos tan peligrosos y se giró hacia Kaori. Estaba pensando en Japón, tenemos el mismo tipo de puesta de sol en casa. Ya veo, sí, tienes razón, es exactamente igual que los atardeceres que solíamos ver en Japón. Qué nostálgico, no puedo creer que solo haya pasado medio año desde que llegamos aquí. Parece que los días de aquí se alargan para siempre. Kaori se sentó junto a Hajime y asintió, sus ojos mirando a lo lejos. Estaba pensando en sus días en Japón. Sintiéndose sola a ser dejada fuera de la conversación, Yue se acercó a Hajime y se sentó en su regazo. Ella se inclinó hacia atrás y lo miró. Sus ojos le rogaban que la dejara entrar en la conversación. Yue estaba interesada en saber más sobre el país natal de Hajime. Aunque era difícil resistirse a la ternura de Yue, Hajime podía sentir cómo el demonio de Kaori se levantaba de nuevo. Se inclinó hacia Kaori y le peñiscó las mejillas.
Eso parecía ser suficiente para mejorar su estado de ánimo, aunque no era eso lo que él buscaba. No podía entender por qué todas estaban tan obsesionadas con él, especialmente porque había dejado claras sus intenciones. Sin embargo, no dijo nada. Pensó que sería una traición a sus sentimientos preguntar algo tan grosero. Shia también se acercó a Hajime, sus ojos eran brillantes. Obviamente, ella también quería su atención. Le acarició las orejas de conejo con su mano de repuesto. Ella sonrió y se acercó más. Tio subió y se sentó apoyándose en su espalda. Ella no pidió nada, solo se sentó tranquilamente, pero se dio cuenta por su postura de que estaba completamente relajada. Él esperaba que ella le pidiera algo pervertido, así que se sorprendió cuando ella no le dio una razón para arrojarla al mar, aunque parecía que sentarse junto a él era lo suficientemente excitante, ya que su respiración se hizo pesada en poco tiempo. Los 5 se sentaron tranquilamente allí disfrutando de la puesta del sol. Todavía faltaba algún tiempo para que saliera la luna. Hajime decidió pasar el tiempo hasta entonces contando historias de su tierra natal. Yu y las demás escucharon con embelesada atención mientras Kaori participaba con sus propias historias. El tiempo pasó en un abrir y cerrar de ojos y el sol se puso antes de que se dieran cuenta. La luna apareció en el cielo brillando. Hajime sacó el colgante de Gruen del bolsillo y lo levantó. El diseño grabado era el de una mujer sosteniendo una linterna enmarcada en un círculo. La linterna había sido cortada dejando un agujero en el centro, mientras que Neraisen Hajime había intentado verter maná en el colgante o sostenerlo contra la luna, pero no había pasado nada. Todavía no podía entender qué se suponía que tenía que hacer con este colgante, pero intentó sostenerlo de nuevo a la luna por si acaso. Le inclinó para que la luna fuera visible a través del agujero de la linterna. La mantuvo así por un rato, pero nada cambió. Suspirando, Hajime bajó el colgante y pensó en otras formas de usarlo, pero justo entonces el colgante empezó a brillar. ¡Mira, la linterna brilla! ¡Es tan bonito! Tienes razón, qué extraño, hay un agujero ahí, pero está brillando. Kaori y Shia examinaron el colgante con gran interés. La linterna parecía haber absorbido la luz de la luna y ahora brillaba con una luz plateada. Una vez lleno el agujero, se extendió como un líquido tenue. Yo y Tio también se inclinaron y Hajime levantó el colgante para ellas. Qué extraño, no hizo eso anoche. Maestro, sospecho que solo se activa en este lugar. Tio probablemente tenía razón. Una vez que toda la linterna se saturó, disparó una corriente de luz directamente hacia abajo, al fondo del océano. Es un truco impresionante, mejor que el de Milady al menos. Totalmente. Esto es como algo sacado directamente de un RPG. Es bastante genial. Hajime y Yue vieron con asombro cómo la luz de la luna les mostraba literalmente el camino. Shia, que había estado con ellos en el desfiladero Raizen, también parecía impresionada. No se sabía cuánto duraría la luz, así que decidieron apresurarse, volvieron al submarino y siguieron el rastro. El mar se oscurecía aún más por la noche, prácticamente ninguna luz bajó más allá de los primeros kilómetros. Rápidamente todo se volvió negro y Hajime encendió los faros del submarino. Estas y la luz que emanaba del colgante eran las únicas fuentes de luz en el mar. La luz del colgante fácilmente perforaba a través del cristal transparente que Hajime había utilizado en lugar de vidrio para el parabrisas delantero. Al acercarse al fondo marino, Hajime se dio cuenta de que la luz apuntaba a una sección rocosa del fondo. Innumerables rocas gigantescas estaban una al lado de la otra creando una especie de cordillera submarina. Cuando exploraron esa sección por la tarde no había nada allí. La luz golpeó una parte específica de una roca y toda la formación comenzó a temblar con un siniestro estruendo. Parte de la roca se derrumbó casi como una puerta, revelando un pasaje que llevaba más adentro. El pasaje era negro como la puerta de entrada a un infierno subterráneo. Ahora lo entiendo, no es de extrañar que no pudiéramos encontrar nada por mucho que buscáramos, todo fue una pérdida de tiempo. Teníamos tiempo de todos modos y fue divertido. Sí, visitar el fondo del océano en otro mundo fue una gran experiencia. Hajime se desplomó desanimado, pero Yue y Kaori parecieron haber disfrutado de la aventura submarina. Hajime dirigió el submarino hacia el recién revelado pasaje. Al colgante todavía le quedaba alrededor de la mitad de su luz, pero una vez que estaban dentro dejó de emitirla. Todo lo que quedaba para iluminar los alrededores eran los faros del submarino. He estado pensando en esto desde que oí que las ruinas estaban bajo el agua, pero la gente normal sería incapaz de llegar a la entrada. Sí, necesitarías una barrera muy fuerte. Encima de eso necesitarías crear aire y luz y retener las olas al mismo tiempo.
Ni siquiera puedes entrar a menos que hayas despejado el gran volcán Gruen. Si puedes vencer un laberinto, ya no eres alguien normal. Supongo que la expectativa es que usarías magia aérea para llegar hasta aquí. Todos hablaron de cómo habrían llegado hasta aquí si Hajime no hubiera construido el submarino mientras continuaban por el pasaje, considerando que se necesitaría un grupo de magos extremadamente hábiles solo para llegar a la entrada. Apuesto a que este laberinto es más difícil que los otros. Hajime y las demás fortalecieron su determinación y miraron cautelosamente por el parabrisas. Justo en ese momento, algo los golpeó de lado, haciéndolos girar en espiral en la otra dirección. Como antes, el submarino dio la vuelta en la corriente, pero a diferencia de la vez con el magma, Hajime tenía contramedidas en su lugar. La roca pesada que conformaba el fondo del casco del submarino se hizo más pesada, estabilizándolo. Esperaba que no tuviéramos que lidiar con esto de nuevo. No te preocupes, ya nos estabilicé. La verdadera pregunta es ¿a dónde nos está llevando esta corriente? Hajime puso una mueca de disgusto y miró por el parabrisas delantero. Los reflectores de roca resplandeciente ahuyentaron la oscuridad e iluminaron la caverna, por lo que parece estaban siendo empujados por un largo túnel. Hajime estabilizó el submarino, pero por lo demás dejó que la corriente los llevara donde debía. Al cabo de un rato, la roca alerta de Hajime detectó una serie de criaturas que brillaban de rojo oscuro. Algo viene hacia nosotros, probablemente sean monstruos, nada más brilla así. ¿Debería matarlos? No, probemos mis nuevas armas, quiero ver lo efectivas que son. El maná se reunió en las manos de Yui mientras se ofrecía a aniquilarlos. Sus duras palabras contrastaban su linda cara. Sin embargo, Hajime activó uno de los mecanismos que había añadido a la parte trasera del submarino. Un aluvión de pequeños torpedos salieron disparados por la popa del submarino. Había pintado imágenes de tiburones sonrientes en todos ellos. Tuvieron que luchar contra la corriente, así que no viajaron muy rápido. Como resultado, terminaron sentándose en su lugar creando un campo minado detrás de Hajime. Los monstruos se acercaron al campo minado y el grupo los vio bien por primera vez. Tenían formas de peces voladores, solo que mucho más grandes. Nadaron de cabeza contra los torpedos de Hajime. Luego hubo una gran explosión, fue tan masiva que hizo temblar todo el túnel. Los peces voladores estaban envueltos en una nube de agua espumosa. La explosión los destrozó y trozos de carne pasaron junto al submarino arrastrados por la corriente. Había tantos que el agua estaba teñida de rojo con su sangre. Sí, esto es definitivamente mejor que antes. Parece que mis mejoras funcionaron. Ay, Hajime-san, creo que acabo de ver los ojos de un pez muerto mirándome. Probablemente lo hizo, acabo de matar a muchos de ellos. Estuve pensando en esto por un tiempo, pero los artefactos que haces están completamente rotos, Hajime-kun. Se encontraron con bancos de otros peces monstruos, pero no tuvieron problemas para eliminarlos. Como estaban bajo el agua, Hajime no tenía forma de saber cuánto tiempo había pasado, pero al final Hajime sintió un sutil cambio en sus circunstancias. La corriente los había llevado a un lugar donde las paredes estaban severamente dañadas. Ojos muertos miraron a Hajime desde las grietas de la roca y se dio cuenta de que los peces que había matado se habían quedado atrapados allí. ¿No hemos estado aquí antes? Parece que... sí, creo que vamos en círculos. Solo habían estado dando vueltas. Hajime había pensado que había estado avanzando más lejos a través del laberinto, pero resultó que acababan de ser desviados a una caverna submarina normal. Dejó de dejar que la corriente los llevara consigo y el grupo registró cuidadosamente la cueva mientras avanzaban. Al inspeccionar más de cerca, el grupo se dio cuenta de que había más en el lugar de lo que se veía a simple vista. Hajime-kun, hay algo ahí también. Ese ya es el quinto. Habían estado encontrando tramos de pared de 50 centímetros donde la cresta de Melusine había sido grabada. Su cresta era una estrella de 5 puntas con una línea que iba desde el vértice superior hasta el centro. Dicho centro tenía una luna creciente alojada en su interior. Había 5 de esas crestas en total. Hajime movió el submarino de vuelta a la primera cresta que habían encontrado para examinarla más de cerca. La corriente era bastante fuerte, así que fue necesario un esfuerzo para mantener el submarino anclado en su lugar. Así que tenemos 5 estrellas de 5 puntas y este colgante semi-iluminado. Hajime cogió el colgante de su cuello y lo llevó hasta la cresta. Como él esperaba, la linterna comenzó a emitir luz de nuevo. El rayo de luz de la luna golpeó la cresta, que la absorbió y comenzó a brillar. Esto sería muy difícil para la gente que vino aquí usando magia. Tendrías que darte cuenta rápidamente o se te acabaría el maná.
Kaori tenía razón, completar esta serie de pasos mientras luchas para evitar ahogarte no sería fácil. Parecía que este laberinto había sido diseñado para poner a prueba los propios límites de una manera completamente diferente a la del gran volcán Gruen. Anduvieron por ahí iluminando las crestas que quedaban y no pasó mucho tiempo antes de que llegaran a la última. La linterna había perdido una cantidad proporcional de luz en cada cresta y solo tenía la suficiente para iluminar una más. Mientras Hajime iluminaba la última cresta, parte de la roca se cayó, revelando otro pasaje. Hubo más ruido mientras la roca se deslizaba. Avanzaron hacia el interior y encontraron un pasaje que se dirigía directamente hacia abajo. Hajime inclinó el submarino hacia abajo y descendió. Al entrar en el pasillo, algo los empujó hacia abajo con fuerza. El submarino cayó tan rápido que todos se sintieron ingrávidos. Los 5 gritaron al caer. Hajime sintió el mismo hormigueo en la entrepierna que cuando montó en una montaña rusa. El submarino aterrizó sobre algo sólido con un sonoro ruido sordo. Todos se quejaron al aterrizar, especialmente Kaori, que era físicamente más débil que las demás. Oye, Kaori, ¿estás bien? Yo estoy bien. ¿Dónde estamos? Kaori puso una mueca de dolor y miró fuera del parabrisas. Ya no estaban rodeados de agua, tampoco parecía haber ningún monstruo cerca, así que Hajime y las demás salieron tímidamente del submarino. Se encontraron en una gran caverna en forma de cúpula. Justo encima de ellos estaba el agujero por el que habían caído. Debido a un truco de magia, el agua no entraba en cascada. Ni una sola gota cayó mientras el agua se balanceaba de un lado a otro dentro de la mitad superior del agujero. Supongo que aquí es donde las cosas se ponen serias. Parece que ya no estamos bajo el agua. Es mejor que no esté todo bajo el agua. Hajime devolvió el submarino a su tesoro oculto y llamó a Yue antes de que avanzaran. Yue inmediatamente desplegó una barrera a su alrededor. Un segundo después, chorros de agua chocaron contra ella desde arriba. Era el mismo hechizo de ruptura que Yue había usado en el desfiladero Raizen. Los chorros de agua tenían suficiente fuerza detrás de ellos como para cortar a la gente en pedazos, pero las barreras de Yue, aún las provisionales, estaban hechas de cosas más duras. Desvió fácilmente el aluvión de chorros de agua. Hajime había detectado instantáneamente el ataque sorpresa y Yue se había dado cuenta fácilmente con los pensamientos de Hajime. Su combinación sobrehumana hizo que los ataques sorpresa fueran en gran medida ineficaces. Naturalmente, Shia y Tio habían sentido que el ataque venía también, así que no se sorprendieron en lo más mínimo. Sin embargo, Kaori no estaba en ese nivel. Gritó sorprendida y trastabilló hacia atrás. Hajime la cogió mientras tropezaba. Lo siento. Tranquila, no te preocupes por eso. Ella miró a Hajime con la cara pálida. Normalmente se sonrojaría ante la oportunidad de estar en sus brazos, pero ahora mismo estaba deprimida por ser la única miembro del grupo que se vio sacudida por el ataque. También seguía conmocionada por lo asombrosas que eran las habilidades mágicas de Yue. Cuando había estado en el grupo de Koki, Kaori a menudo había complementado las barreras de Suzu con las suyas propias, por lo que sabía bastante sobre magia defensiva. Se había entrenado hasta la muerte para reducir su tiempo de lanzamiento de hechizos de barrera al mismo nivel que el de Suzu, pero comparada con Yue, las habilidades de Kaori no eran nada. Se había sentido así cuando Hajime también la había salvado en el laberinto del Gran Orcus. Ese sentimiento de inferioridad que había empujado hacia abajo para convencerse de que estaba en condiciones de viajar con Hajime volvió a levantar su fea cabeza. ¿Estoy retrasando a todo el mundo? Ese pensamiento giraba alrededor de su mente. Kaori, ¿qué pasa? No es nada. Si tú lo dices. Kaori se forzó a sonreír. Hajime entrecerró los ojos pero no dijo nada. Kaori se sintió un poco decepcionada y un poco aliviada por no haber impulsado el asunto. Se fijó en Yue, que aún se defendía del torrente de agua mortal mirándola fijamente. Era como si Yue estuviera viendo a través de ella. Enojada, Kaori le devolvió la mirada. No dejaría que Yue se burlara más de sus sentimientos. Si dejaba que Yue la pisoteara, ni siquiera sería capaz de llamarse a sí misma la rival de Yue. Ella no podía dejar que eso pasara. Yue solo sonrió débilmente a Kaori y giró su atención hacia el techo. Tio desató una llamarada al mismo tiempo, cubriendo el techo con fuego. Los monstruos cayeron al suelo quemados. De un vistazo parecían casi percebes, probablemente eran los que habían estado soltando esos chorros de agua. Se habían estado escondiendo dentro de las grietas del techo, por lo que Kaori no se había dado cuenta. Ahora que habían muertos quemados, se veían bastante asquerosos.
Parecía que criaturas marinas como esas eran especialmente débiles para disparar. La espiral ardiente de Tío los había matado a todos de una sola vez. Con los percebes muertos, el grupo era libre de avanzar más dentro de la caverna. El pasaje era más estrecho que la caverna en la que habían aterrizado y estaba lleno de agua hasta las rodillas. Yue gruñó para sí misma. Era tan bajita que el agua le llegaba hasta la cintura, lo que le dificultaba caminar. Hajime asintió hacia ella y luego la subió a sus hombros. Hajime, esto es un poco embarazoso. Pero parece que el agua se hace más profunda. Además, ¿no te gusta más estar aquí arriba? Supongo. El grupo siguió caminando por el agua. Yue se sonrojó sintiéndose como una niña pequeña. Ella envolvió a Hajime con sus muslos abrazándole fuerte. Shi y las demás no parecían nada celosas. De hecho, todas estaban riendo. Miraron a Yue con compasión. Ella se sintió aún más avergonzada y se encogió. Hajime nunca la había visto así. Jeje, estás muy linda ahora mismo, Yue-san. Veo que te has apoderado del lugar favorito de Miu. ¿Deberíamos empezar a llamarte Yue-chan de ahora en adelante? ¿Quieres morir, Kaori? ¿Cómo es que soy la única a la que le estás gritando? Yue se sonrojó de vergüenza, pero cuando Kaori se unió a las burlas, su mirada se volvió fría como el hielo. Hajime miró el intercambio con una sonrisa. Sus bromas alegres terminaron abruptamente cuando otra ola de monstruos los atacó. Estos monstruos se parecían a los Shuriken, viniendo girando hacia Hajime y a las demás. Hajime desenfundó tranquilamente a Donner y los derribó a todos. Cuando cayeron sin vida al suelo, Hajime se dio cuenta de que en realidad eran estrellas de mar que habían estado girando tan rápido que parecían Shurikens. Yue se dio cuenta de que una horda de serpientes del mar se deslizaba hacia ellos justo después y los atravesó a todos con lanzas de hielo. Hajime dijo, ¿no son un poco débiles? Todos excepto Kaori asintieron. Normalmente, los monstruos que aparecían en los laberintos eran peligrosamente poderosos por sí mismos, o tenían habilidades que los hacían molestos en grupos, o ambas cosas. Sin embargo, los monstruos a los que se enfrentaron estaban más o menos al nivel que los monstruos que habían atacado al submarino cuando el volcán submarino los había escupido. De hecho, podrían haber sido un poco más débiles, ciertamente no estaban cerca del nivel de un laberinto. Solo Kaori, que no tenía ninguna experiencia con los laberintos, no estaba confundida por su debilidad, pero no tuvieron mucho tiempo para reflexionar, ya que la respuesta fue revelada en el cuarto de al lado. El pasillo se abría en una sala enorme. Al entrar, una sustancia gelatinosa y translúcida bloqueó el paso. Shia gritó, yo me encargo. Ella saltó hacia adelante y golpeó la pared de gelatina con Druken. Parte de la gelatina en la superficie de la pared se esparció, pero el propio bloqueo permaneció en su lugar. Algo de la gelatina salpicó en el pecho de Shia. Shia gritó sorprendida, ¿qué es esto? Hajime y las demás se giraron hacia ella. La gelatina había empezado a derretirse a través de su ropa. Su voluptuoso escote apareció cuando la tela que lo cubría se derritió. Tío gritó, Shia, no te muevas. Ella quemó la gelatina con magia de fuego magistralmente controlada. Unas pocas llamas perdidas chamuscaron la piel de Shia, haciendo que se volviera roja, pero el fuego, por lo demás, solo golpeó la jalea. Parecía que la jalea tenía propiedades cáusticas. Al grito de cuidado, el grupo saltó de la pared, pero esta vez incontables tentáculos bajaron del techo. Las puntas de los tentáculos eran puntiagudas como una lanza, pero estaban hechas de la misma gelatina que la pared, lo que significaba que probablemente eran igual de peligrosas. Yue saltó apresuradamente de los hombros de Hajime y desplegó una barrera sobre el grupo. Tio lanzó su aliento de fuego al mismo tiempo, quemando los tentáculos. Una pared acorazada combinada con uno de los ataques más poderosos. Francamente, Hajime estaba impresionado. Confiando en que Yue y Tio podían manejar las cosas, Shia se acercó al lado de Hajime e hinchó su pecho, que era mayormente visible. Se sonrojó y miró a Hajime. Hajime-san, me quemé un poco aquí. ¿Podrías ponerme un poco de medicina? ¿Es realmente el momento? Bueno, yo y Tio son imbatibles, así que estarán bien. Si no me exhibo en momentos como este, empezaré a perder incluso contra Kaori-san. Ella nunca perdió la oportunidad de venir a Hajime así, una chica conejita muy lista. Tristemente, Hajime la miró con enfado. Shia mostró las numerosas pequeñas quemaduras en sus pechos. Justo en ese momento, Kaori curó las heridas de Shia con el hechizo bendición divina mientras esbozaba una sonrisa. ¡No! Era mi oportunidad de dejar que Hajime-san me toque. Hajime, esta jalea también puede derretir magia. Shia se lamentaba, pero todos la miraban fríamente. Hajime miró y parecía que los tentáculos estaban derritiendo la barrera donde quiera que la tocaban.
Ah, eso lo explica. Me preguntaba por qué mis llamas habían tenido tan poco efecto. Parece que los tentáculos pueden desintegrar el maná que compone mi fuego. Si lo que decía tío era verdad, entonces esta jalea era mucho más peligrosa de lo que Hajime había pensado inicialmente, muy poderosa y muy molesta. Esto es lo que esperaba de los laberintos. En ese momento, el monstruo que controlaba la gelatina finalmente se mostró. Capítulo 2. Las ruinas hundidas de Melusine. Parte 4. El monstruo salió de una grieta en el techo y se expandió en el aire. Era translúcido y aproximadamente en la forma de un humano, aunque sus extremidades tenían formas de aletas y todo su cuerpo estaba cubierto de minúsculas y brillantes manchas rojas. También había dos tipos de antenas que salían de su cabeza. La forma en que sus miembros flotaban en el aire le recordaba a Hajime a un ángel marino que medía 10 metros de largo y rebosaba gelatina cáustica. Era un espectáculo bastante monstruoso. Sin previo aviso, el gigantesco ángel marino lanzó un aluvión de tentáculos desde su cuerpo. Al mismo tiempo, escupió una lluvia de gelatina de su cabeza. Yue, concéntrate en atacar, yo me encargo de la defensa. La habilidad derivada de Kaori, la activación retrasada, le permitió lanzar un hechizo que ya había cantado con anticipación, la tierra santificada. Yue combinó entonces su fuerza con la de Tío. Las dos dispararon un aluvión de llamas contra el gigantesco ángel marino. Todas las llamas encontraron su destino y desintegraron al monstruo. Yue se giró orgullosamente hacia Hajime, pero en vez de alabarla, él gritó una advertencia. Todavía no ha terminado, todavía estoy sintiendo algo. Kaori, mantén esa barrera arriba. ¿Qué demonios es esto? Puedo sentirlo en todas las partes de la habitación. La presencia sentida de Hajime captaba una reacción en cada rincón de la sala. Cuando lo consultó con su ojo del demonio, vio toda la habitación cubierta de rojo oscuro. Era casi como si la habitación misma fuera el monstruo. Hajime miró a su alrededor con cautela. Nunca antes había visto algo así. Sus temores estaban bien infundados, ya que el gigantesco ángel marino se había reformado en el centro de la habitación. Al examinarlo más de cerca, notó un gran número de monstruos de estrellas de mar y serpientes de mar que habían derrotado antes, derritiéndose dentro del estómago del ángel marino. Ya veo, así que los monstruos que encontramos demasiado débiles no eran nada más que el sustento de esta criatura. Maestro, si se sigue regenerando indefinidamente estaremos agotados. ¿Dónde está su cristal de maná? Ahora que lo pienso, ¿cómo es que no podemos verlo? Esa cosa es transparente. Shia sintió y miró a Hajime. Hajime centró su ojo de demonio en el ángel marino, pero lo que vio solo le confundió. Hajime se rascó en la cabeza e informó de lo que había visto. No hay ninguno, no puedo encontrar ninguno en su interior. Hajime-kun, si no tiene un cristal de maná, ¿significa que esta cosa no es un monstruo? No tengo idea, supongo que si tuviera que decir, todo su cuerpo parece un cristal de maná, todo aparece rojo oscuro en mi ojo del demonio, y también el resto de la habitación. Tengan cuidado, chicas, es posible que ya estemos dentro del estómago de esta cosa. El gigantesco ángel marino atacó de nuevo mientras Hajime terminaba su explicación. Esta vez envió trozos de su cuerpo como torpedos, además de los tentáculos y la lluvia de gelatina. Hajime sacó un rifle negro gigante de su tesoro oculto. Había un bote de gas comprimido donde normalmente iría el cartucho de municiones. Era demasiado grande en radio para hacer una bala de cualquier calibre, lo que tenía sentido ya que en realidad no era un rifle, sino un lanzallamas. Lo había creado de roca flamiguera líquida. La roca flamiguera se encendió al salir del barril extendiendo insaciables llamas de 3000 grados por todas partes. Su objetivo no era ni el gigantesco ángel marino ni los ataques de jalea que les había enviado. En vez de eso fueron las paredes de la habitación. Sabía que Yu y las demás podían manejar los ataques del ángel marino. Parecía que el ángel marino también podía usar camuflaje, porque cuando las llamas de Hajime golpearon la pared, partes de ella se desprendieron transformándose en gelatina mientras ardía. Hajime respiró aliviado, gracias a Dios que no todo el cuarto es del monstruo, pero no importaba cuánta gelatina quemaba Hajime, la mayor parte seguía saliendo de las grietas de las paredes y el suelo. Un crujido entonces vino de sus zapatos. Yu y los otros redoblaron sus ataques al ángel marino también. Parecía que finalmente los tomaba en serio, y una increíble cantidad de gelatina salía de cada grieta y agujero de la habitación. El nivel del agua también comenzó a subir. Al principio solo había llegado hasta las rodillas, pero ahora estaba hasta la cintura de Hajime. Para Yu ya estaba en el pecho. No importaba cuántas veces Yu y Tío destruyeran al ángel marino, solo absorbía la jalea cercana y se regeneraba. No parecía haber ningún final a la vista.
A menos que encontraran una manera de eliminarlo para siempre, estarían desperdiciando sus fuerzas. Además, el aumento del nivel del agua significaba que pronto estarían luchando bajo el agua. La peor parte era que ni siquiera podían esconderse y aguantar. Tanto las barreras de Yue como el submarino de Hajime no durarían mucho contra esa gelatina cáustica. Sería mejor retirarse por ahora. El problema era que todas las salidas estaban cubiertas de gelatina. Hajime examinó desesperadamente sus alrededores. Se dio cuenta de que una de las fisuras del suelo tenía un pequeño remolino encima. Retirémonos y reagrupémonos. Hay una habitación debajo de nosotros, aunque no sé a dónde lleva. Prepárense para cualquier cosa. Hajime giró su lanzallamas quemando toda la gelatina a su alrededor. Una vez despejada el área, transmutó el suelo alrededor de la fisura, se ensanchó formando un agujero lo suficientemente grande como para que saltaran. Hajime se agachó bajo el agua y sacó un pequeño objeto cilíndrico de 15 centímetros de largo de su bolsillo. Tenía un tubo de respiración y una boquilla en el centro. El bote era en realidad un tanque de oxígeno. Había usado la magia de creación para encantar el bote con magia de aire. El espacio interior era mucho más grande de lo que parecía, todo lleno de aire. Originalmente había querido hacer el espacio tan grande como el de su tesoro oculto, pero no había tenido tiempo. Mientras estaba en Eraisen había priorizado la reparación de su equipo dañado. Encima de eso, encontró que las cosas encantadas con la magia del aire eran extremadamente difíciles para él. Tal como estaba, uno de estos recipientes solo tenía 30 minutos de aire. Manteniendo el límite de tiempo en el fondo de su mente, Hajime continuó transmutando el agujero, cavando más profundamente hasta que finalmente golpeó el espacio abierto. Entonces sacó su pile bunker, lo ancló bajo el agua y empezó a cargar. Emitió un fuerte silbido hidráulico cuando el mecanismo se conectó. Un segundo después atravesó el suelo y Hajime se había desvanecido. El sonido fue amortiguado por el agua, pero las vibraciones aún podían ser sentidas por todos. El agua empezó a correr a través del enorme pozo que había creado. La corriente era tan fuerte que derribó a todos y los llevó al agujero. Hajime sacó una enorme roca y unas cuantas granadas incendiarias de su tesoro oculto. Se agarró a la corriente lo suficiente como para tirarlas antes de dejarse arrastrar. La roca bloqueó el agujero que había hecho, mientras las granadas explotaban alrededor del ángel marino. Aunque Hajime no tenía forma de saber si eso les había ganado tiempo, parecía lo más inteligente que podía hacer. Kaori, ¿estás bien? Sí, de alguna manera. ¿Cómo están las demás? Kaori miró a su alrededor escupiendo agua. Se dio cuenta de que Hajime la estaba reteniendo y que estaban en una especie de playa. Una densa jungla se extendía a lo lejos y el agua flotaba cerca del techo. Kaori no vio a nadie más cerca. Parecía que había algún tipo de barrera que mantenía esta área despejada. La playa era enorme. Parece que nos separamos. Bueno, le he dado a todo el mundo mini tesoros ocultos, así que deberían estar bien. Sí. Hajime dejó a Kaori y se rascó la cabeza. Se dio cuenta de que eso no la había tranquilizado. Kaori vio cómo Hajime empezó a cambiarse justo delante de ella, y luego pensó en cómo habían llegado aquí. Todos ellos habían tenido que retirarse del gigantesco ángel marino. La habitación gigante en la que habían caído tenía docenas de agujeros en el suelo. El agua de mar brotaba de unos pero fluía hacia otros. Las corrientes de agua habían sido impredecibles y salvajes como una tormenta. El grupo había intentado permanecer unido, pero el agua los destrozó sin piedad. Yue intentó controlar la corriente con su magia, pero fue tan aleatorio que no avanzó mucho. Shi había logrado usar su manipulación de la gravedad y el peso natural de Druken para fijarse en su lugar y de alguna manera conectarse con Tio. Hajime había querido sacar su submarino y llevar a todas dentro, pero la corriente lo hizo imposible, y así, apretando los dientes, sacó unas rocas extremadamente densas de su tesoro oculto. Esperaba usar su peso para anclarse como Shia. Afortunadamente, Yue también estaba siendo llevada hacia él. Si pudiera quedarse en su lugar, chocarían entre sí. Tio y Shia ya se habían caído por uno de los agujeros y habían desaparecido de la vista. Hajime había estado a punto de alcanzar a Yue cuando vio a Kaori siendo arrastrada a uno de los agujeros. Sus ojos se encontraron con los de ella. Se giró hacia Yue, que tenía su mano extendida hacia él. Tenía dos opciones en ese momento. Si cogía a Yue, Kaori probablemente sería arrastrada por un agujero sola, y si cogía a Kaori, sería Yue la que estaría sola. Como era de esperar, Hajime solo podía agarrar a una de ellas. El tiempo se ralentizó hasta arrastrarse mientras Hajime reflexionaba. Intercambió una última mirada con Yue y tomó su decisión. Hajime sacó más piedras de su tesoro oculto y se hundió como una roca. Cuando bajaba, agarró a Kaori y decidió darle prioridad a ella antes que a Yue.
Los ojos de Kaori se abrieron de par en par sorprendida, pero luego tuvo que cerrarlos un segundo después mientras la corriente la golpeaba. Hajime sujetó con fuerza a Kaori mientras eran succionados por un agujero. Él activó piel de diamante mientras caían y luego cubría a Kaori protegiéndola de las rocas peridas que les golpeaban al caer. Finalmente, la corriente empezó a debilitarse y Hajime vio una luz sobre ellos. Cuando salió a la superficie, se había encontrado en la costa de la playa sobre la que ahora estaban parados. Oye, Hajime-kun, ¿por qué me salvaste? Hajime estaba de espaldas a Kaori, ya que aún estaba en medio de cambiarse. ¿De dónde salió esa pregunta? ¿Por qué me salvaste a mí y no a Yue? Quiero decir, si te caes sola, probablemente morirías. Pensé que Yue estaría bien sola. Yue quería que yo también te salvara, lo supe por sus ojos. Realmente confías en ella, ¿verdad? Por supuesto que sí, somos compañeros. La expresión de Kaori se volvió aún más sombría, notó una sombra sobre ella y levantó la vista. Vio a Hajime mirándola, su cara a centímetros de la suya. Estaban prácticamente tocándose, si se acercaba un poco más se estarían besando. Miró a los ojos de Hajime, el momento se arruinó cuando él agarró su mejilla y la tiró. ¡Au! ¿Por qué fue eso? Lágrimas saltaron de los ojos de Kaori. Hajime ignoró sus protestas y continuó jugando con sus suaves mejillas. Para cuando terminó, sus mejillas estaban rojas e hinchadas. Ella le miró con reproche y Hajime se rió. No hay tiempo para estar sentada deprimida. Estamos en medio de un laberinto. ¿Cuánto tiempo planeas quedarte con esa ropa empapada? ¿O esperas ganarte mi simpatía yendo así? Eso no es cierto. Solo me quedé un momento. Me cambiaré ahora mismo. Lo siento. Kaori se sonrojó ante la reprimenda de Hajime, era como si le hubiera dicho que no pertenecía aquí. Kaori se apresuró a ponerse de pie y sacó una muda de ropa del mini tesoro oculto que Hajime le había dado. Había hecho uno para todas en Eraisen, aunque eran mucho más pequeños que los de Oscar. Hajime se dio la vuelta con indiferencia. Normalmente Kaori habría intentado coquetear con él y decir algo como «está bien si quieres mirar», pero ahora mismo no se sentía de humor. Ya terminé. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Veamos, aunque volviéramos no tendríamos ni idea dónde están las demás, así que supongo que nuestra mejor apuesta es seguir buscando el final del laberinto. Yo y las demás probablemente estén haciendo lo mismo. Hajime miró fijamente a la jungla durante unos segundos antes de regresar con Kaori. Ella sonrió y asintió, tratando de ocultar su melancolía. Hajime entrecerró los ojos sospechosamente, pero al final no dijo nada. La arena crujía debajo de sus botas mientras los dos se dirigían a la jungla. Gruesas hierbas y densos arbustos impedían su avance. Hajime sacó un machete para atravesarlas y Kaori le siguió en silencio. Tras unos minutos, Hajime se detuvo repentinamente y se giró hacia Kaori. Le envolvió con una mano en la parte de atrás de su cabeza para protegerla. Ella se sonrojó, pero cuando vio lo que Hajime le había arrancado del cuello, la sangre desapareció de su cara. Era una araña, era tan grande como la mano de Hajime y tenía 20 patas. Líquido púrpura goteaba de sus colmillos, sus pies crecían no solo de su abdomen sino también de su espalda. Kaori nunca había visto nada tan asqueroso. No bajes la guardia, estos laberintos son mucho más mortales que los pisos superiores del laberinto de Orcus. Si crees que los monstruos a los que te enfrentarás son tan fuertes como los que luchaste allí, terminarás muerta. De acuerdo. Lo siento, tendré más cuidado. La araña que Hajime había recogido no tenía un cristal de maná. Eso significaba que era solo una araña muy fea y no un monstruo. Kaori se sintió aún más deprimida. No solo había estado a punto de ser asesinada por algo que ni siquiera era un monstruo, sino que había necesitado a Hajime para volver a salvarla. En el grupo de Kouki, ella había sido uno de los mejores magos que habían tenido, pero aquí era solo un peso muerto. Ese hecho continuó regañándola. Ella mantuvo un ojo aún más vigilante en sus alrededores mientras avanzaba, sin siquiera romper su concentración para hablar con Hajime. Los dos continuaron en silencio a través de la selva. Eventualmente encontraron algo. ¿Esto es un cementerio de barcos? Increíble, nunca me di cuenta de que los barcos podrían ser tan grandes. Una vez que lograron salir de la selva se encontraron en una llanura rocosa. Entre las rocas había un gran número de veleros, con sus mástiles pudriéndose y sus velas destrozadas. Cada uno de ellos debe tener al menos 100 metros de largo. Algunos de los más grandes que vio Hajime eran más de 300.
Los dos se detuvieron para admirar el espectáculo surrealista, pero no pudieron quedarse boquiabiertos para siempre y finalmente sacudieron su asombro y comenzaron a caminar hacia adelante de nuevo. Marcharon alrededor de las rocas, escalando aquellas que no podían sortear. A veces también cruzaban las cubiertas de los barcos. Aunque todas las naves se estaban pudriendo, no se habían descompuesto hasta el punto en que se estaban desmoronando completamente. Aún así, todos estos parecen barcos de guerra. Sí, aunque el de allá atrás parece un barco de pasajeros, está todo adornado y todo eso. Las naves de guerra aquí no tenían artillería como las que Hajime estaba acostumbrado a ver en la Tierra. Su razón para creer que eran naves de guerra eran todas las cicatrices de batalla que tenían, por lo que parece, todos habían sido bombardeados con magia. Algunos de sus mástiles habían sido cortados limpiamente, mientras que otros tenían cicatrices de quemaduras por todas sus cubiertas de madera. Algunos de ellos incluso tenían sus velas y cuerdas petrificadas. Como no había artillería, Hajime imaginó que las batallas a larga distancia entre barcos de guerra se habían hecho por arte de magia en el pasado. Resultó que tenía razón. Cuando estaban a la mitad del cementerio, fueron atacados. Hajime escuchó los gritos de incontables hombres y sus alrededores empezaron a deformarse. Hajime y Kaori se detuvieron en su camino. Todo se desdibujó y un segundo después estaban parados en la cubierta de un barco. Ya no estaban en el cementerio de barcos, en cambio, estaban en medio del mar. Cientos de barcos se alineaban unos contra otros y los hombres gritaban mientras blandían sus armas. ¿Pero qué carajos? Hajime-kun, estoy soñando, también estás viendo esto, lo estás, ¿verdad? Los dos estaban tan sorprendidos que todo lo que podían hacer era examinar en blanco sus alrededores. Una bengala se elevó en el cielo y la masa de barcos del lado de Hajime empezó a avanzar hacia adelante. Otra bengala se elevó desde el otro lado y esas naves también avanzaron. Una vez que los dos equipos se acercaron lo suficiente, empezaron a intercambiar ráfagas de hechizos. Ninguno de los dos lados se ralentizó y parecía que estaban planeando encontrarse. Las bolas de fuego inclinaron la cubierta haciendo agujeros en la madera. Un violento tornado intentó astillar el mástil. Trozos del océano se congelaron, impidiendo el avance de ambos bandos. Esferas grises volaban por el aire, petrificando cualquier vela lo suficientemente desafortunada como para ser golpeada. La cubierta sobre la que estaban Hajime y Kaori se había incendiado. Los marineros se apresuraron a lanzar magia de agua para apagarla. Esto era una guerra, así de grande era la escala de la batalla. Una fría brisa pasó junto a los combatientes. Entonces una bola de fuego se precipitó hacia donde estaba Hajime. Si no hacía nada le daría de frente, pero él seguía estupefacto. ¿Cómo diablos terminamos en medio de una batalla naval? La pregunta giró dentro de su cabeza mientras Hajime sacaba a Donner para disparar a la bola de fuego. Una ráfaga de luz roja la golpeó, pero en contra de lo esperado, la bola de fuego no desapareció. De hecho, la bala de Hajime pasó a través de ella y desapareció en el cielo. Mientras él gritaba, ¿qué demonios?, logró agarrar a Kaori y apartarse del camino. Espera, yo lo detendré. ¡Barrera de luz! Kaori desplegó una barrera de luz de nivel principiante. Hajime había pensado que sería mejor esquivarla, ya que ni siquiera disparar a través de su núcleo había dispersado el hechizo, pero no quería que Kaori se sintiera inútil, así que se quedó ahí. Activó piel de diamante por si acaso. Sin embargo, Hajime no tenía por qué preocuparse. La barrera de Kaori detuvo la bola de fuego. Hajime pensó dubitativamente para sí mismo, entonces fui yo el que falló. Lo intentó de nuevo apuntando a otra bola de fuego, miró con su ojo de demonio asegurándose de que disparaba precisamente a través del núcleo del hechizo, pero una vez más su bala pasó limpiamente a través de la bola de fuego, desapareciendo en la distancia. Así que así son las cosas. Hajime había descubierto por qué sus ataques no habían funcionado e intentó una táctica diferente. Detuvo a Kaori, que estaba a punto de poner otra barrera, y envolvió su revólver en una garra de viento. Entonces saltó fuera del camino y cortó a través de la bola de fuego. Esta vez el ataque conectó y dispersó las llamas. Hajime-kun. Parece que esto no es solo una alucinación, aunque tampoco es exactamente la realidad. Los objetos físicos no pueden interactuar con la visión, pero el maná sí, aunque todavía no tengo ni idea de qué demonios está pasando aquí. Hajime suspiró y agitó la cabeza. En ese momento oyó a un hombre gritar detrás de él. Se giró para ver a un joven sosteniendo un sable con una mano y su estómago con la otra. Había un charco de sangre a sus pies. Un sangriento hielo caído al suelo junto a él había sido golpeado en ese bombardeo anterior.
Kaori corrió hacia él mientras gritaba «¿Estás bien?», y empezó a lanzarle magia curativa. La luz lavanda envolvió al joven. Un sacerdote de la habilidad de Kaori debería haber sido capaz de curar una herida como esa instantáneamente, pero eso no fue lo que pasó. En el momento en que la magia sanadora de Kaori lo tocó, el joven se desvaneció. ¿Qué ocurre? ¿Por qué? Creo que mientras el maná toque cualquier parte de esta ilusión se desvanecerá, no importa qué tipo de hechizo uses. Hajime se puso a pensar. Después de un momento explicó su hipótesis. Entonces, ¿eso significa que yo lo maté? Kaori, nada de esto es real, es una ilusión con la que podemos interactuar, eso es todo. Quiero decir, difícilmente puedes llamar a algo que literalmente desaparece cuando es curado como humano. Hajime-kun, sí, tienes razón, lo siento mucho, eso me sorprendió un poco, pero ahora estoy bien. Esta vez Hajime no estaba culpando a Kaori, pero aún así bajó los hombros y se disculpó. Sin embargo, ella se recuperó rápidamente y le sonrió. Hajime también pensó en cómo había estado antes y murmuró algo. Siempre una disculpa, ¿eh? ¿Ah? ¿Dijiste algo? No, no es nada. Hajime se apartó de Kaori, no porque la conversación hubiera terminado, sino porque había sentido que algo venía. Miró a su alrededor y notó que bastante de los marineros estaban mirando oscuramente a Hajime y Kaori. Kaori notó el cambio en la actitud de Hajime y también miró a su alrededor. Con un estruendoso grito de guerra, los marineros atacaron. Ellos gritaban cosas como «¡Mi vida por Ejid! ¡Gloria Ejid! ¡Malditos herejes! ¡Mueran en nombre de nuestro Señor!». Los hombres se habían vuelto completamente locos, sus ojos estaban inyectados en sangre y saliva rociaba de sus bocas. Era obvio que no estaban pensando racionalmente. Hajime ya había adivinado de que se trataba de una disputa entre dos países vecinos, pero ahora también entendía la razón. Era una guerra santa. También podía oír gritos similares que venían del otro lado. La única diferencia era el nombre de su dios. Kaori se quedó atónita en silencio. Hajime se acercó a ella y empezó a disparar con Donner por encima del hombro. En lugar de disparar balas físicas, disparaba ráfagas de maná puro. Las habilidades derivadas de manipulación de maná, emisión de maná y comprensión de maná le permitían hacer tal cosa. Ya que el maná no estaba estructurado detrás de un hechizo de ningún tipo, los enemigos normales no habrían recibido ningún daño físico, les habrían cortado el maná. Sin embargo, tanto los humanos como los monstruos se volvieron incapaces de moverse una vez que su maná se secó, por lo que era una gran manera de inmovilizar a los objetivos sin dañarlos. Hasta ahora los enemigos de Hajime habían sido demasiado peligrosos como para simplemente inmovilizarlos, por lo que no lo había usado mucho. En esa situación, sin embargo, era perfecto. Rayas de luz roja atravesaban las frentes de marineros enloquecidos por la batalla. Cada una de las balas de maná de Hajime atravesó a múltiples marineros que se disipaban al ser golpeados. Kaori, voy a saltar, asegúrate de no morderte la lengua. Hajime no quería estar rodeado en la estrecha cubierta, por lo que agarró a Kaori y saltó al cielo, pero ella no esperaba que la llevara con tanta fuerza, así que gritó sorprendida. Hajime derribó a algunos de los marineros, los que quedaban le miraron con los ojos enrojecidos. Habían estado tan ocupados peleando entre ellos hasta hace poco, pero ahora, por alguna razón, algunos de los marineros se habían concentrado en ellos dos, aunque habían sido enemigos segundos antes. Estaban unidos en su odio hacia Hajime y Kaori. La locura se extendió como una enfermedad. Al principio, solo un pequeño grupo de marineros había atacado a la pareja, pero al poco tiempo todo el barco les perseguía. Marineros entrelazados en combate se congelaron y se giraron para enfrentarse a Hajime y Kaori. Luego, con los mismos gritos de batalla de los fanáticos, les apuntaron con sus sables. El loco espectáculo había dejado a Kaori con la cara pálida. Ahora bien, ¿cómo se supone que saldremos de esta loca visión? ¿Hay alguna salida en algún lugar, tal vez? Estamos en medio del océano, ¿recuerdas? Quizás una de las naves tiene un portal de salida, ya sabes, como la puerta que lleva a cualquier lado. Hajime levantó una ceja cuando Kaori mencionó la muy conveniente herramienta del gato Doraemon. Hay como 600 barcos aquí, no creo que podamos revisar cada uno de ellos, la batalla terminará antes que nosotros. Parece que algunos de los barcos también se están hundiendo. Tal vez se supone que debemos terminar esta guerra. ¿Terminarla? Ya veo, ahora lo entiendo. Estás diciendo que tenemos que matarlos a todos, ¿verdad? Eres bastante sádica, ¿lo sabías? No, espera, eso no es lo que yo... Sí, tiene que ser eso. No puedo pensar en otra cosa y esto se adapta a mi estilo de todos modos.
Hajime derribó despreocupadamente a unos cuantos marineros que intentaban llegar como Tarzán al nido de cuerdas del mástil. Debería haber hecho algunas balas de maná para situaciones como esta. También usó la habilidad derivada de manipulación de maná para derribar un aluvión de bolas de fuego que llegaban a ellos. Kaori, sé que no eres muy hábil con la magia ofensiva, pero aquí incluso la magia curativa matará a estos tipos. Todavía no estoy 100% seguro de que matarlos sea la forma de salir, pero como vienen hacia nosotros no tenemos más remedio que derribarlos. De acuerdo. Kaori se arrepintió por dudar y empezó a cantar. La locura en los ojos de esos soldados fantasmas la había sacudido, pero no quería desmoronarse frente a Hajime, así que se mantuvo firme y empezó a luchar. Hajime observó sus alrededores protegiendo a Kaori de cualquier atacante. Mirando hacia abajo, se dio cuenta de que todavía había grupos de marineros luchando entre sí en algunos lugares. A diferencia de cuando Hajime los mató, las ilusiones sangraban cuando eran atacadas por otras ilusiones. Las entrañas evisceradas y las partes del cuerpo cortadas cubrían la cubierta del barco. Fue un espectáculo bastante grotesco. Los hombres se mataban alegremente en nombre de sus dioses. El viento se levantó y una neblina sangrienta rodó por la cubierta. A pesar de sus derrotas, los marineros que atacaban a Hajime y Kaori no se rendían. Cada vez que alguien se acercaba demasiado, Hajime los derribaba sin piedad. También había instalado una pseudo barrera de balas alrededor de él para destruir cualquier ilusión que se le escapara y para bloquear cualquier ataque mágico que se le enviara. Sin embargo, esto no los disuadió y los marineros continuaron corriendo hacia su muerte. Unas pocas docenas de soldados usaron magia aérea para volar sobre el nido de cuerdas y atacar a Hajime desde arriba. Más vinieron de ambos lados, usaron la red del mástil para acercarse. Con su ojo de demonio, Hajime podía ver un número de hechiceros en otras naves apuntando a la suya. Todos estaban lanzando hechizos de alto nivel. Justo cuando Hajime estaba pensando en derribarles antes de que derribasen el barco, Kaori terminó de lanzar su hechizo más fuerte. Ondas de luz se extendieron por el campo de batalla, se extendieron 1 kilómetro completo desde donde estaba Kaori. Cada persona que tocaba estaba envuelta en un tenue halo de luz. Este fue uno de los hechizos de curación del más alto rango, flujo etéreo. Sanó a todos en un radio masivo. El alcance real del hechizo dependía de la habilidad del lanzador y de la cantidad de maná que pusieran en el hechizo, pero tenía un alcance mínimo de 500 metros. Además, si el lanzador marcaba ciertos objetivos de antemano, podía controlar el hechizo para que solo les afectara a ellos. Normalmente, este hechizo requería el maná combinado de unas pocas docenas de personas, un canto ridículamente largo y un enorme círculo mágico. Era un testamento de lo rota que estaba Kaori por el hecho de que había sido capaz de lanzarlo en 2 minutos ella sola. La luz del flujo etéreo de Kaori cubrió el campo de batalla destruyendo cada ilusión que tocaba. Kaori tropezó una vez que terminó su hechizo, su maná se quedó en el suelo. Hajime la atrapó antes de que cayera. Vaya, es como si estuviéramos flotando en un mar de barcos fantasmas. Bien hecho, Kaori, sabía que podías hacerlo. No fue nada de verdad. Ustedes son mucho más increíbles que yo de todos modos. Kaori se sonrojó ante la sincera alabanza de Hajime, pero estaba segura de que Yue hubiese podido hacer un trabajo más rápido y mejor. Se sonrió amargamente y miró hacia otro lado. Para cambiar el tema, murmuró algo sobre la necesidad de recargar su maná, y Hajime le dio un colgante de piedra mágica. Kaori no podía controlar directamente su maná, por lo que Hajime lo había grabado con un círculo mágico que podía usar para drenarlo. Hajime abrió la boca para decir algo, pero la volvió a cerrar cuando vio que se acercaba otra oleada de enemigos. Podrían hablar de ello más tarde. Normalmente luchar contra un ejército de ilusiones que solo podía ser herido por el maná y no tenía miedo habría sido extremadamente difícil, doblemente sobre la cubierta oscilante de un barco. Sin embargo, Hajime y Kaori eran todo menos normales. Los ejércitos combinados de 2 países fueron destruidos en solo 1 hora por ambos. Bueno gente, hasta ahí me voy a quedar. Este fue el segundo video del capítulo 2 del volumen 5 de la novela ligera de Rifureta. Empezamos viendo el viaje al laberinto y bueno, hubo mucho enfoque en el complejo de inferioridad de Kaori. Sin embargo, se entiende, ella en sí lo único que destaca es en la magia curativa. Además, no tiene habilidades ni estadísticas monstruosas como los demás. Sobre todo, no tiene experiencia en batallas así de intensas, pero bueno, ya llegará su momento de ganar su incremento de poder. Tranquilos. Entonces espero que de verdad les haya gustado el relato. Si fue así, deja un me gusta, comenta qué te pareció hasta ahora el laberinto lleno de ilusiones y cosas raras. Y lo más importante, suscríbete si todavía no lo estás, así ayudas al crecimiento del canal. ¡Suscríbete!
Para el próximo video les traeré el final de este capítulo 2. Veremos cómo termina el laberinto, qué pasó con las demás y sobre todo qué pasará con Kaori. Eso es todo por ahora. El Relator JS se retira sin antes desearles lo mejor y conmigo será hasta el próximo video. Adiós.